19:37 en todo el país. Ahora el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acaba de emitir el informe de hoy, informe actualizado. Se procesaron 295 muestras, todas negativas. Todas negativas. 2 personas internadas, el resto en aislamiento domiciliario y 8 personas recuperadas, 8 nuevos recuperados, sumando así 93. Total de confirmados 228. Yo digo, esta es una manera de cerrar un muy buen domingo. 295 muestras, todas negativas. El número de internados bajó a 2. Y hay 8 nuevos recuperados. Nadie en terapia intensiva, Guille, que es otro elemento muy importante también. Efectivamente. Y los casos activos, porque solemos insistir mucho en este dato, porque me parece que es un dato que contribuye a saber un poco cómo está el virus en este instante. Los casos activos, naturalmente, son entonces 8 menos que ayer, al no haber hoy positivos y al haber 8 nuevos recuperados. Entonces los activos bajan a 126, Roberto. Sí, 93. O sea, 126 personas tienen el virus activo, 2 de ellas están internadas y 124 tienen que estar en sus casas. Esto me parece muy relevante. Es la última información, la que acaba de dar hace un rato el ministro de Salud, Robert. Ya lo tenemos justamente para hablar del tema el doctor Juan Carlos Portillo. Lo vamos presentando, vamos a hablar de esto y por supuesto de muchas otras cosas. Cuarentena inteligente, Guille. Tantas preguntas ahí. Sí. Y para hacerle al doctor Portillo. Empecemos por esta evaluación. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, gracias por la invitación. Qué buena noticia la que tenemos. Buena estadística. Es buena. Hay algunos datos que son relevantes, sobre todo como responsable un poco de la red de servicios hospitalarios, ¿verdad? Hay pocos pacientes internados. De hecho, eso fue una constante hasta ahora y se viene manteniendo. Básicamente, los hospitales públicos y privados están vacíos, ¿verdad? En un primer momento nosotros lo tomábamos esto como una señal indirecta, ya que teníamos ciertos problemas en cuanto a la capacidad de procesamiento de muestras para diagnóstico, ¿verdad? Hoy eso cambió notoriamente, estamos alrededor de 500, con capacidad de procesar hasta 500 muestras por día y vamos a ir aumentando. ¿Por qué no hay más muestras? Es una pregunta que se hace mucha gente. Básicamente, hasta ahora, y probablemente eso va a ir cambiando en los próximos días, la toma de muestras se hacía con un cierto criterio intencionado, con una búsqueda intencionada, enfocándonos en buscar positivos de entre los sospechosos, gente que provino del extranjero, de un lugar donde hay circulación, contactos de algún caso positivo, personal sanitario que pudo haber estado expuesto a alguna situación de contagio, pacientes hospitalizados con síntomas respiratorios, un cuadro moderado a grave, y eso nos hace enfocarnos un poco en la búsqueda. El día entre jueves y viernes se actualizó el protocolo de definición de casos. A partir de mañana probablemente vamos a empezar a insistir más con la población en el sentido de que llamando al 154 y con, digamos, 2 o más síntomas respiratorios que construyan el síndrome de COVID-19, ya se le va a agendar para la toma de muestra el 5.º día. Vamos a ir ampliando, digamos, el campo de búsqueda. También tenemos una estrategia que vamos a poner a punto para los próximos días en el sentido de buscar asintomáticos que pudieran ser positivos también. Estamos ampliando el espectro. ¿Pruebas masivas están descartadas, doctor? Porque en algún momento se habló de hacerlo a la población, aquel que quiera hacerse y que tenga algún tipo. Hacia ahí vamos. ¿Sí? Hacia ahí vamos. Hay posibilidades, tenemos recursos para hacerlo. Tenemos, como mencioné, estamos alrededor de 500 muestras que podrían procesarse diariamente. Vamos a ir aumentando esa capacidad. Queremos llegar a 1.000. El piso sería para nosotros llegar a 1.000 y eventualmente ver. Ahora, en contrapartida, hay demanda de gente que quiere realizarse test y no puede hacerlo en el interior, porque un reclamo que nos hacen cada vez que se divulgan estas estadísticas es, bueno, las muestras son bajas, las muestras son pocas todavía, solo Asunción y el Departamento Central los casos están concentrados. Hay en el interior del país, en varios departamentos, gente que necesite hacerse test. Sí, a nosotros nos llegan muestras de todo el país, en ese sentido. No, pero digo que hoy no se estén realizando, que no tengan ustedes la capacidad de hacer esas dentro de esos criterios que mencioné,
Nosotros buscamos en todo el país. Nos llegaron muestras, me acuerdo, de una unidad de salud familiar de Canindeyú, bien lejos. Alguien que reunió los criterios y se tomó la muestra y se envió hasta acá. Tal vez una limitante es el hecho de que todavía la capacidad diagnóstica está concentrada en Asunción y Central, ¿verdad? Porque tenemos los laboratorios del Ministerio, el Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Salud y Senaxa, que están en San Lorenzo. Vamos a ampliar eso a otra ciudad del interior. Pero no hablamos de la realización de test rápidos, ¿verdad, doctor? O sea, Todavía eso está no. descartado. No está descartado, no. no está descartado. Pasa que hay muchas ofertas y el problema está en la calidad del testeo, ¿verdad? Se busca anticuerpo. En el caso de la prueba de referencia, que es la que se está haciendo ahora, en esta se busca la presencia del virus en la secreción nasofaríngea de una persona, ¿verdad? El test rápido lo que hace es buscar anticuerpos en la sangre de alguien que pudo haber entrado en contacto con el virus en algún momento, no necesariamente en la fase activa de la enfermedad. Eso sí va a permitir, digamos, hacer una búsqueda amplia en la población, no tanto enfocada en el diagnóstico de alguien que pudiera estar con la enfermedad en su fase activa, sino inclusive con quien pudo haber estado en contacto tiempo, meses atrás, inclusive a partir de la formación de anticuerpos, aunque hay todavía ciertas dudas en ese sentido, ¿verdad? Porque hemos visto algunas publicaciones que sugieren que no se desarrollaría una inmunidad adecuada durante la infección, ¿verdad? Pero todo está por verse, por escribirse en ese campo. Esa era un poco la pregunta, doctor Portillo. La famosa inmunidad de rebaño, a la que se apela para decir, bueno, estás poniendo una cara de duda, porque exactamente eso es lo que sentimos. Porque accedemos a información que dice que quien se contagió no es que se inmuniza a futuro. Y sin embargo, el doctor Sequera decía, bueno, lo ideal es que la gente a poco se vaya inmunizando para que la mayoría de la población después esté protegida. Pero no es tan así. Eso no está plenamente confirmado, científicamente confirmado. Y no, o sea, en forma contundente no podemos decir sí ni no, ¿verdad? En uno u otro sentido. En todo caso, hay publicaciones médicas que hablan de casos de reinfección, pero que no son tampoco, digamos, no fueron vistos en un número significativo como para poder sacar una conclusión contundente. De hecho, inclusive a nivel local, nosotros vimos algunos casos de test que salieron negativos cuando que en realidad eran positivos o positivos cuando salieron negativos. Hay una cuestión que tiene que ver un poco con la técnica diagnóstica que puede condicionar el concepto de la reinfección, ¿verdad? Pero en algún momento esto deberá, digamos, aclararse sobre la base de información más contundente, ¿verdad? Hasta tanto, nosotros somos un poco escépticos de todo lo que hay, así como la población también, ¿verdad? Ese es, por ejemplo, una limitante para todavía no haber incorporado los test rápidos. Estamos buscando uno que sea bien sensible, lo más que se pueda, y que sobre todo sea confiable, ¿verdad? Y ahí estamos en eso. No hay muchas opciones que reúnen esos criterios. Recién ahora se están abriendo a su comercialización por fuera de los países donde fueron desarrollados estos test, y estamos en la expectativa en eso. Decimos bien, perdón que insista en este dato, solo para cerrar las estadísticas de hoy nomás, Robert, porque me parece interesante la información. No hay casos positivos, los recuperados bajaron a 2 y no están en terapia, y 8 nuevos recuperados, los internados bajaron a 2, y 8 nuevos recuperados. Yo insisto mucho, doctor, en el caso, en el dato, digo, números activos, personas que tienen el virus. 126 en este momento, datos totales 228, y quiero saber nomás si es correcto este enfoque. Desde el 7 de marzo a hoy, 228 casos. Sí. 9 fallecidos, 85 recuperados. ¿Es correcto decir que el resto son casos activos? Así mismo. Son casos, sí, en vías de recuperación, ¿verdad? Porque probablemente, siendo estrictos, no son enfermos activos porque ya superaron el cuadro clínico. Claro, no son portadores del virus activo. Son portadores todavía. Pueden contagiar, por lo tanto. Y es una posibilidad. Del momento que son portadores, es una posibilidad.
Por eso yo insisto mucho, y los números nos dan 126 personas hoy, 2 internados y 124 están en sus casas. Eso es lo que detectó Salud, la fotografía de hoy es esa. Es así mismo. Y es un dato relevante, digamos, significativo, sobre todo hemos visto como inclusive desde afuera echan la mirada hacia Paraguay, ¿verdad? Y se pone mucho énfasis en el hecho de haber adoptado precozmente las medidas de restricción, ¿verdad? Bueno, podemos entrar, Robert, a la cuarentena inteligente. inteligente. Podemos entrar a la cuarentena inteligente y tenemos algunos cuadros preparados, Guille, para ir mirando un poquitito de qué se trata esto. O sea, cuáles son las primeras medidas, las fechas en que van a regir, de acuerdo a lo que dio a conocer justamente el Ministerio de Salud. Vamos al 4 de mayo, próximo lunes. La pregunta que hace la gente, el próximo lunes, ¿quiénes van a volver a trabajar o quiénes van a seguir trabajando? Industrias, fábricas en general, talleres mecánicos, construcciones, obras públicas y obras civiles en una primera etapa de cementado de base y estructura. Prestadores de servicio en el local del cliente. Ahora vamos a la pregunta al doctor Portillo. Porque hasta 3 personas, pero en el local del cliente, dicen. Por ejemplo, masajistas, peluqueros, manicuro, pedicuro, servicio doméstico, jardineros. Metieron también los abogados por allí en uno de los ejemplos. Deliveries y servicios de cobranza, que de hecho se están haciendo los deliveries. Todo tipo de bien o producto que pueda ser entregado al consumidor y actividad física individual. Esto se presta un poco también, Guille, a preguntar, bueno, todo bien o producto que se pueda entregar, ¿cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo sería en la práctica? Porque eso habilita prácticamente a todo tipo de negocio que pueda llevarse a algún lugar. Yo puedo llevar un placar, puedo llevar una congeladora a domicilio. En principio sí, sobre, digamos, la base del cumplimiento de las pautas que yo vi que ABC Digital al final de esas 4 placas había publicado, digamos, y de bastante buena forma, digamos, esquemática. Sí. Hay que el uso de tapabocas, lavado frecuente, todo lo que ya sabemos, distanciamiento social, 2 metros. 2 metros. 2 metros. Estamos acá, entonces estamos cumpliendo. Estamos manteniendo, digo, porque todo eso estamos cuidando. No, y es importante. Tapabocas, desinfección. Claro, todo sobre la base de eso, que ya hay que adoptarlo como hábito, ¿verdad? Tiene que a eso hizo referencia el ministro Mazzoleni con el modo coronavirus o COVID-19 de vivir, ¿verdad? Doctor, odontólogos, ustedes habrán tenido muchos dentistas también preguntando, muchos odontólogos. Primera pregunta que hacen, pues son trabajadores que también han dejado de trabajar con muchas otras actividades y nosotros no estamos en la lista, dice. La lista que han hecho es una lista todavía genérica dentro de ese PowerPoint, exacto, ¿verdad? Así mismo. Pero ellos trabajarán también como prestadores individuales. Nosotros estamos trabajando en la definición de las actividades de profesionales del sector salud en general, pero agrupándolos por afinidad, digamos, ¿verdad? En el caso de los odontólogos, a ellos los ponemos con los oftalmólogos, con los otorrinolaringólogos también, por el riesgo alto de exposición al momento de desarrollar su actividad. Entonces, en el caso de ellos está prevista digamos, habilitación para que retomen sus actividades próximamente. Tal vez inclusive un poco por fuera de estas fases, ¿verdad? Obviamente lo que sí hay que tener en cuenta, digamos, por un lado el desarrollo en sí de la actividad con las medidas de protección correspondientes, no debería haber mayor impedimento, pero en lo que se refiere al trabajo de consultorio, sí va a ser importante cuidar la no aglomeración de pacientes, el agendamiento estricto, inclusive un espaciamiento entre uno y otro paciente como para dar tiempo eventualmente a que un retraso en la atención, y eso va a ser importante que sea cumplido también por los profesionales, los médicos sobre todo no somos tan apegados a cumplir el horario, ¿verdad? Entonces habrá que ajustar eso de manera que no se genere aglomeración de personas en la sala de espera. De hecho, no se van a habilitar la sala de espera. Modo coronavirus, como decía la gente de salud, decían ustedes. Ahora ustedes dicen prestadores de servicio en el local del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Un peluquero no puede atender en su salón, exacto, va a tener que ir a la casa del cliente. En una primera y los médicos sí pueden hacerlo en sus consultorios. Un odontólogo, un oftalmólogo. Sí. Pasa que en el caso, probablemente, va a ser una mala comparación, pero tomemos a un médico y a un peluquero. Probablemente, no, para fines del ejemplo,
Sí, como pueden son ser trabajadores comparables. individuales nomás, digo. Claro. Son dos trabajadores Claro. individuales. En el caso del médico, muchas veces es necesario contar con algo Instrumental. más para el apoyo, ¿verdad? Y si por ahí pueden decir, no, pues puede llevar su instrumental en un maletín, pero para ver una radiografía, por ejemplo, se necesita un negatoscopio. Hay una serie de... en el caso de los odontólogos, si no tienen instrumental, estarían un poco limitados, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es que se hace un poco la diferenciación. Y en el caso del peluquero, puede ser, porque ya me hicieron consultas así muy, muy puntuales, muy específicas. Yo me pongo como ejemplo porque a mí la semana pasada un peluquero fue a cortarme el pelo a la oficina y perfectamente cumpliendo con todo el protocolo que entre ellos, entre todo el gremio, ya habían compartido, socializado, ¿verdad? Es cuestión de organizarse y es posible. En el caso de la atención en el local, o sea que a domicilio, básicamente, a domicilio, sí. ¿verdad? Allí es importante, dice hasta 3, porque puede darse el caso de un abogado, por ejemplo, que tiene un caso medio complejo, donde son varias las personas que pudieran estar interesadas en ese caso. Se tendría que limitar el encuentro a otras dos personas. Claro, a dos clientes, digamos. Doctor, con respecto a esto, talleres mecánicos, ¿verdad? O sea, se va a permitir esta actividad. Los locales que venden repuestos, por ejemplo, supongo yo que se van a tener que atener a estos delivery en la medida de lo posible, porque no van a estar abiertos aún. Y así debería ser, o en todo caso, pasa que hay áreas que tienen una cadena logística. Hoy en día, por citar un ejemplo, tomemos al Ministerio de Salud o al Ministerio de Obras, necesariamente que mueven vehículos, equipamiento, el caso de la ambulancia, la logística para llevar medicamentos, distribuirlo a los hospitales. Necesariamente tenemos que contar con estaciones de servicio, con talleres para el servicio mecánico. Entonces, pensando un poco en eso, es que se habilitó. Y ahí vamos a tener que probablemente restringir cantidad de personas, turnos, por cita la atención. Se habilita inclusive a dejar, a dar lugar a la creatividad como para organizar el desarrollo de las actividades. Los supermercados, por ejemplo, hoy en día ya perfeccionaron el modelo. Uno se va, ya forma fila manteniendo distancia, está el lavatorio para las manos, hay un personal que inclusive se toma la temperatura y bueno, a eso apuntamos con cada uno de los grupos de actividades. Esto empieza el 4 de mayo y en el mes de mayo tenemos el Día de la Madre. Me están haciendo la consulta acá. Día de la Madre. Vamos a poder reunirnos en familia, sí. Vamos a ir a visitar a la mamá. Esa es la pregunta, perdón que compartir, le dé énfasis. Claro. Es la pregunta. La pregunta es, por ¿cuál es la recomendación? Por nuestra idiosincrasia, sí, por todo. Desde el punto de vista de los desplazamientos, y a eso el ministro Mazzoleni hizo referencia mostrando un mapa coloreado, ¿verdad? Va a haber dificultades para el desplazamiento a mediana, larga distancia en el interior del país. Está previsto que se genere luego intencionalmente dificultades a la gente, ¿verdad? Como para que uno diga, no, prefiero quedarme porque un trayecto que hago en 3 horas lo voy a hacer en 9 o 10 horas. Desplazamientos a nivel de la ciudad y bajo la premisa de protegerse, no debería haber problema. Reuniones sociales, y habrá que limitarlas, Perdón, doctor. Día de la Madre. Uno está en Fernando de la Mora, su mamá vive en Luque, San Lorenzo. Estamos hablando de área metropolitana, para entender rápidamente el concepto nomás. Día de la Madre, entonces yo me pongo el tapaboca, me desinfecto las manos, me llevo mi alcohol en gel, le llevo a mis hijos, a mi señora y nos vamos a la casa de mi mamá. No. Va a haber controles. La movilización va a estar, debería ser difícil. Pero no se podrá ir entonces a la casa de las madres. No debería irse. No, por eso es importante. Yo, Miguel, le estoy insistiendo para tener la respuesta concreta. No debería irse nadie a la casa de las madres en el Día de la Madre. Claro. ¿Cuál es el problema con...? Por ahí el hijo puede no ser problema.
Claro, son el grupo de Pero riesgo, por eso, para entender. Justamente. Generalmente gente de más de 60 para arriba. Justamente, ese es el punto, ¿verdad? Acá se establece esto como para ir gradualmente moviendo al país, pero no podemos perder de vista a la población que está en riesgo. 60 o más años, portadores de enfermedades crónicas, en ellos, con o sin restricción, tenemos que extremar la medida de prevención y de protección. Evitar el contacto físico, el distanciamiento, desinfección del entorno en la casa. Hay que desinfectar los objetos con los que uno entra en contacto, tratar de personalizar los utensilios, sobre todo en la población de riesgo. Eso es clave. Actividad física individual, dice doctor, una de las recomendaciones. ¿Eso qué significa o qué implica? Yo puedo ir al parque, puedo llevar mi bicicleta, andar en bicicleta. ¿Qué va a significar? Porque los parques están cerrados. Están cerrados. Se van a habilitar los espacios verdes convencionales, parques, plazas. Va a poder uno ir hasta allí. Nuestra preocupación es que probablemente ese 4 de mayo todo el mundo va a querer ir a esos lugares, hasta aquellos que habitualmente no hacemos actividad física regular. La gente quiere respirar un poco un aire diferente. Claro, como consecuencia del encierro. Sí. A lo que se apunta es básicamente a mantener las mismas medidas de prevención y de protección cuando uno va al parque, el distanciamiento, nuevamente, inclusive el personal del MOPC, que tiene a su cargo los principales espacios verdes aquí en nuestro medio, digamos, ya están siendo capacitados en la detección, inclusive con toma de temperatura, eventualmente algunos síntomas, como para poder hacer un filtro y que debe aplicarse en todo comercio, en todo espacio físico a donde pudiera llegar la gente. Estas medidas se tienen que aplicar, insisto en esto. Y también estamos viendo, de hecho yo particularmente en la semana pasada estuve insistiendo un poco en esto, el uso de bicicleta, ¿verdad? Como una opción de transporte, como para evitar la aglomeración en el transporte público y cuidando distancia y usando las medidas de protección, actividad física también. Y además de ser una opción como transporte, es una opción para descomprimir también estos espacios verdes. Que seguro que van a llenarse, la gente va a ir masivamente. Estamos pensando también en definir franjas horarias para que gente que está en grupo de riesgo pueda ir con cierta exclusividad a usar esos espacios. Eso es importante. O sea, por ejemplo, de 6 de la mañana a 9, solamente gente de más de 60 para arriba. Así mismo. Por decirlo. En eso estamos trabajando. Los gimnasios no. Están en otra etapa, ¿verdad? No. Más tarde. En general son espacios cerrados. Sí. Esto estamos hablando al aire libre. Aire libre. Esto es fase 1, lunes 4 de mayo. Podemos ir a la fase 2 para ir avanzando nada más y planteando las preguntas también. Fase 2, tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados. Esa superficie me hace acordar lo que estábamos discutiendo de Alemania. ¿Por qué 800 metros cuadrados, doctor? ¿Cuál es el parámetro para decir 800 y no 600 y no 1000? Básicamente por, digamos, mejor control y eventualmente en el caso de que haya gente circulando, tener un control para evitar la aglomeración de personas, ¿verdad? Las superficies más grandes ya son más difíciles de controlar. Todo tipo de comercio, excepto aquellos que estén aglomerados en centros comerciales y que compartan espacios comunes. No podrán abrir todavía, el 25 de mayo todavía, paseos comerciales, shoppings o galerías. Todos esos grandes centros comerciales cerrados por ahora. Sí van a abrir las oficinas corporativas, las obras civiles, todo lo que ya implique desde la estructura para arriba, digamos el trabajo en interiores también. Deportes profesionales, sin espectadores. Los clubes de primera van a empezar como a practicar en ese entonces según la planificación. Y eventos culturales sin espectadores, significa que van a hacer obras de teatro, pero sin público. Transmisión online. Todo online. Todo online. Pero está habilitado, digamos, que haya sobre un escenario que pueda haber 10 o 12 actores moviéndose. Ahí se podría plantear un problema en el caso de las obras de teatro cuando, por ejemplo... ¿Hay besos en la escena? No, pero cantidad de actores. Por eso, pero claro que ahí va a haber un contacto. Y, sí. Eso es una posibilidad. Si hay una obra que contempla un contacto entre dos personas. Y bueno, ahí habrá que ver, realmente es complicado, ¿verdad? Por eso, bueno, es complicado, es bastante complicado. Yo en la semana, el viernes, hablé con el responsable médico de la APF
¿verdad? Y ya estuvimos conversando sobre cómo ellos operarían y básicamente van a mantener en un encierro permanente desde el inicio de las actividades preparatorias a la competición hasta el final del campeonato, a su plantel, cada equipo. ¿Van a aguantar los jugadores ese encierro? Eso yo le planteé ¿De también. mayo hasta el final? Hasta el final. Yo eso mismo le transmití como una pregunta, ¿verdad?, al doctor Brustein. Y me dijo, ¿y no hay otra opción? Y es cierto, no hay otra opción. Porque cualquier contacto con Claro, un cualquier jugador tercero, que vaya a su casa, vaya a un lado, se infecta eso y implica viene... riesgo de exposición y puede O sea, contagiar a pero toda eso- la pero, perdón, eso a la con plantilla. Concentración de meses sería entonces. Por eso, Exacto. pero eso es Concentración. protocolo de salud o eso ya lo maneja la APF. Lo estamos conversando, digamos que... Porque salud lo que dice es deporte profesional sin público. sí. Y la APF no, es la pero que hay otras establece- cosas que, claro, se tiene que preparar. Nosotros, circunstancialmente la Conmebol está acá, ¿verdad? Yo casi diariamente hablo con el doctor Osvaldo Pangracio también, ¿verdad? Al respecto de... Nosotros estamos en una situación de ventaja con respecto a muchos países, en el sentido que la propagación viral está un poco controlada, digamos, ¿verdad? No tenemos casos masivos. Entonces, nos ven así y nos hacen consulta inclusive, ¿verdad? Específicamente lo que se refiere al fútbol, se apunta a la concentración de la plantilla sin contacto con terceros, encierro permanente, testeo periódico, de eso estuvimos conversando y probablemente la APF de hecho está marcada ya una reunión para la semana donde vamos a definir ya un esquema y se va a formalizar el protocolo para el fútbol. Y probablemente lo mismo tendremos que hacer con las otras disciplinas profesionales, ¿verdad? Esta es la Deportiva. fase 2. Vamos a la fase 3. Acá viene una pregunta de la perrada en general, la muchachada en general. Tiendas Porque comerciales. 15 de junio, vamos a poner la fecha. Empezamos lunes 15 de junio, Sí. esta fase. Tiendas comerciales, más de 800 De más metros de cuadrados. 800. Pero sin patio de comida, sin sala de juegos y otras áreas de Acá estamos hablando esparcimiento. de shopping, fundamentalmente. Pero acá quiero, perdón, Yo, Robert. yo quería meter acá algo también, Guille. Con respecto- Esto es lo que me llama la atención. Yo quería meter con respecto a las tiendas. ¿A las tiendas? Sí, porque es una pregunta. Porque los mercados hoy están abiertos. Los mercados. O sea, ¿por qué se deja esto para esa fase cuando que hoy los mercados, y siempre estuvieron abiertos? Sí. El caso de- Bueno, y Mercado de Abasto, por básicamente por una cuestión de masa, digamos, de masa de personas. Pero por eso digo, hoy el mercado, me decía una persona que va, Mercado de Abasto, por ejemplo, y va y hay mucha gente. O sea, O sea, si es volumen ¿cuál de, es el de- criterio, volumen de digamos? personas. Por volumen de gente y por lugar. Por se tomó la estructura. decisión, digamos, la decisión de básicamente ir blanqueando aquellas situaciones que fueron dándose de hecho. ¿Verdad? Yo circunstancialmente me fui a San Lorenzo en estos días por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Y me llamó la atención que había muchos comercios abiertos y había un movimiento vehicular importante, ¿verdad? Casas de empeño estaban operando, más de una vi. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, a lo que se está apuntando es a tratar de, sobre lo que ya está funcionando hoy, tratar de encuadrar un poco mejor, ordenar el funcionamiento sobre la base de directrices claras y que sean cumplibles, que sean alcanzables y al mismo tiempo también ir habilitando otros sectores. Nuestro país, insisto en esto, está en una situación de ventaja y creo que finalmente se está tratando de aprovechar, no estamos tocando cómo se pasa de una fase a otra, yo creo que eso es importante también. Pero creemos que podemos seguir manteniendo el control de la propagación del virus, lo cual nos va a permitir mantener una cierta descompresión sobre el sistema sanitario, que es la preocupación final, la nuestra al menos, ¿verdad? Tener siempre capacidad de respuesta en el caso de que el número de enfermos vaya aumentando. Cuando dicen habilitado al público solo modalidad de delivery, ¿se refieren a estas tiendas de más de 800 metros? A eso. Pero eso entonces significa que es lo que ya están luego haciendo estas tiendas. O sea, ¿cuál sería el sentido de habilitar solo la modalidad delivery cuando que el delivery en general se habilita ya el 4 de mayo? Por eso justamente decía, vamos a ir formalizando, porque lo del delivery tuvo restricciones en un momento dado. Me acuerdo que generó cierto... Pero estas tiendas entonces, no van a abrir al público, no van a poder recibir clientes. En principio no. El 15 de junio no. Pero es algo que va a ir siendo revisado sobre la base de cómo se desarrolla en la fase 1 y 2. Sí, da la sensación, doctor, que hay cosas que no están todavía del todo definidas.
que no están así con mucha precisión definidas. Sí, hay como el concepto. Intencionalmente inclusive hay algunas cosas que no están todavía definidas. No, porque digo, esto por ejemplo, el delivery se va a hacer nomás luego de mayo, y abrir tiendas para hacer otra vez delivery que se viene haciendo, es como, ¿para qué? Digamos, agregar esto si al final no se atiende. Pero esas tiendas no están abiertas hoy. Pero trabajan por delivery, van a trabajar desde mayo, pueden trabajar si el delivery en general está habilitado. Bueno, Yo te otro cuestionamiento. ¿Por qué las tiendas de menos de 800 metros van a poder recibir gente y estas que son mucho más amplias no lo van a poder recibir? Es un poco el razonamiento nomás, doctor. Sí, yo creo que esta línea es la que está incluyendo porque sí, ahí puede ser. Porque el ordenamiento puede ser más fácil en una tienda, o sea, Más en grande. un En un local lugar- mucho más grande. Puede haber mucho más ordenamiento para el ingreso al local mismo. Sin embargo, el más pequeño, o sea, hay más posibilidades de que estén aglomerados allí. Allí yo creo que tengo que revisar, no tengo en mente con exactitud lo de la fase 3, pero, Ese es el texto tal cual ustedes sí, lo pero comunicaron. probablemente lo de la apertura de las superficies de más de 800, las tiendas con superficie más grande, ¿verdad? Apunta a una habilitación gradual al público, Claro. bajo medidas de control, evitando aglomeración, disponibilidad de lavatorio. Claro, por eso es que ¿verdad? esta línea es Probablemente la eso, que no- eso tenemos que revisar. yo creo que tienen que... Sí. De verdad. Y aquí venimos con Y los gimnasios. acá venimos con la pregunta. ¿Gimnasio está claro? Sin espectador en un gimnasio, en realidad uno va individualmente a entrenar. Se ¿verdad? refiere a eventualmente actividades boxeo, de ¿verdad? competencia, competitivas. Claro, que Hay. haya una competencia en un gimnasio, sí. Sí, hay. Que no haya Hay. público. CrossFit. digamos. Pero claro, Es que frecuente. uno vaya a entrenar, sí, Sí, pero sin el espectadores. equipamiento tiene que estar a distancia, se tiene que evitar la aglomeración, probablemente por Ya. turno, hay que permitir entrar a la gente. Doctor, academias polideportivos, el fútbol de los muchachos, el fútbol del Lexa, el fútbol del trabajo, el fútbol de los sábados, esto entra acá, la gente está Ahí preguntando entra. masivamente. Entra sin tercer tiempo, Tercer tiempo no. no. Ni el Pesatronco está ahí esperando, tampoco. Y no, Él sí no. puede estar esperando entrar. Y bueno, Del tercer tiempo no, porque es aglomeración. Ay, Digamos, claro. puedes pero compartir en un lo espacio. mismo tiene, o sea, probablemente los partidos, o sea, vamos tomando algún torneo amateur, los partidos deberán estar un poco espaciados entre sí, como para permitir que el grupo que terminó de jugar el primer partido Vaya. se retire y llegue el otro, ¿verdad? Y no coincidan, porque eso va a Correcto. generar aglomeración. Bueno. Fase 4 podemos Fase ver 4 finalmente, rápidamente por favor. y va a venir lo que querías decir, que es muy importante, cómo pasar de fase a fase, que es lo que hay que aclarar. La fase 4, la última, los bares, restaurantes, eventos, hospedaje en general y otros sectores. Los sectores más golpeados son estos, son los que más tarde podrían reabrirse. ¿Y cómo pasar de una fase a la otra, doctor? Bueno, hay un conjunto de indicadores sanitarios que están identificados ya algunos y otros están en fase de construcción. Por ejemplo, podríamos citar un incremento. Está previsto que al cabo de 3 semanas se haga la evaluación de la fase en cuestión, ¿verdad? Y, por ejemplo, un incremento importante. Estamos hablando de un aumento en el 50% en el número de internaciones por cuadro respiratorio, por ejemplo, o un aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva por encima del 70%. Eso va a obligar a parar todo, eventualmente, dependiendo de la magnitud del salto que den los números de casos nuevos, podría hacer que una de estas fases se extienda por más tiempo o retroceder a la previa o apretar todo. Pero ajustar. adelantar no. No, eso está por verse. Es una posibilidad. Se podría adelantar Hasta si se se observa podría. que hay un comportamiento social impecable, Se que el podría. número de recuperados ya llegó al tope. Esto es bastante, está previsto que sea muy O sea, dinámico. lo que quiero decir nomás es que no solo se puede retroceder, sino que si hay un comportamiento social importante, positivo, se podrían adelantar estas etapas. Se podrían adelantar, en el mejor escenario, una fase entera o las actividades de algunos de los sectores se podrían ir incorporando. Pimponeo, doctor, porque estamos sobre Sí. la obra. Ya cosas puntuales que me consultan. Temas reuniones de amigos o reuniones familiares. Eso No están está permitidas. permitido. Tema colectivos, unidad del transporte público, la cantidad de pasajeros que Eso pueden se va a llevar, mantener. condiciones. Se va a mantener todo sentado, tapaboca. Algunos parados, como se hizo en algún momento, Y- 10 personas paradas, 15 paradas. Y o sea. eso se verá. Probablemente. Pero no está acá, digamos. No está, pero
eso se va a mantener prácticamente lo relacionado con transporte público. ¿Y los viajes en colectivos al interior, Dinatran, corta, media y larga? Todavía eso está por verse. Como mencioné, intencionalmente ahí, digamos, está prevista la limitación o la dificultad para el desplazamiento, sobre todo por fuera de esos territorios coloreados. Bueno, doctor, creo que fueron muchas preguntas y muchas respuestas. Gracias por estar con nosotros, Muchas doctor. gracias. Gracias por la invitación, a las órdenes, estamos siempre. Y gracias por la predisposición. Hoy no llegaste en bicicleta, solés usar la bicicleta, me consta. Sí, sí. Ya te vieron pedaleando por ahí y es una excelente movilidad en este tiempo de pandemia. Eso, Sí. Guille. Sí, vamos Sí, a tener que conseguir alguna. aprovechando que todavía hay una restricción vehicular, ¿verdad? Entonces hay poco tráfico, Sí, hay más libertad, menos riesgo, es saludable. tiene todo. Gracias, doctor. A ustedes. Juan Carlos Portillo, director de Servicios de Salud del Ministerio, compartiendo con nosotros y tratando también de responder tantas preguntas que hay sobre estas actividades que van a empezar a agregarse desde el lunes 4 de mayo. Programas de ayuda social, Putibó, Ñangarecó, la ayuda para trabajadores cesados o con contratos suspendidos del IPS. El tema del siguiente bloque, ya venimos. Si sos beneficiario de los programas Ñangarecó o Putumo, te comentamos que activar tu billetera personal es fácil y seguro. Marca asterisco 100 numeral, responde 1 y seguí las instrucciones. Te recordamos que no compartas tu clave con nadie. Para más información ingresa a www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal.